Buenas tardes. Eh, ya vimos el método simplex, cómo funciona cuando estamos en un buen caso. ¿Ok? Y un buen caso era restricciones del tipo menor o igual, que se transformaban en igualdades, agregando variables de holgura, ¿ok? Con un coeficiente más uno, ¿cierto? Y lo otro que era cómodo es que el lado derecho fuera no negativo. ¿Ok? Cuando esas condiciones se dan, es fácil para el método simplex escoger las variables básicas y no básicas. ¿Ok? Eso es lo que se denomina la forma Tableau. La forma Tableau es una forma estándar, pero uno le agrega la selección de variables básicas no básicas. ¿Ok? Vamos a ver ahora qué pasa cuando no tenemos esas buenas condiciones, es decir, cuando los lados derechos son negativos, o qué pasa cuando no puedo yo directamente escoger las variables de holgura como variables básicas. ¿Ok? Partamos con los valores negativos al lado derecho. Eso sería bastante sencillo. Si aparecen valores negativos al lado derecho, simplemente lo que hay que hacer es multiplicar por menos uno. Lo haríamos entonces en la primera, en la tercera restricción, la segunda queda tal cual, y ahí el problema eh, se, se posterga, digamos, el tratamiento de estos predicados, el menor, mayor, igual. ¿Okay? Pero el lado derecho fácilmente se puede tratar. ¿Qué pasa cuando tenemos restricciones del tipo menor o igual? Y ya habiendo resuelto el tema del lado derecho, bueno, las variables de holgura, las slack, nos resuelven el problema, eh, y son las variables que vamos a escoger como variables básicas para iniciar las iteraciones. ¿Qué pasa con restricción del tipo mayor o igual? Para establecer la forma estándar, ya hemos visto que lo que se hace es agregar aquí variables de exceso, surplus, bar, de esta manera. ¿Okay? Las de holgura están acá y aquí están las de exceso. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo esta forma estándar e intento designar, sí, como variables no básicas a las de decisión y dejar las de holgura como variables básicas y las de exceso eventualmente? ¿Okay? Bueno, esto es lo que pasa. ¿Okay? Hago x1, x2, 0, las variables de holgura sí funcionan, toman valores no negativos, pero las variables de exceso toman valores negativos. Y eso no puede ser. Así que las variables de holgura sí son muy buenas candidatas para ser variables básicas, porque tienen este más uno que las acompaña en las restricciones donde aparecen. En cambio, las variables de exceso no son buenas candidatas. Y si multiplicáramos esto por menos uno, que trasladamos el problema al anterior, del lado derecho negativo. ¿Okay? Así que estamos en un problema. No es un gran problema porque se resuelve matemáticamente introduciendo variables artificiales. Entonces, se agrega una variable artificial en cada restricción del tipo mayor o igual, que ya se adiciona a la de exceso. Es decir, para la forma Tableau, agregamos nosotros ya a estas alturas dos variables. Teníamos la decisión y las agregadas son la de exceso y la artificial. ¿Cuál es la gracia? Es que ahora yo puedo hacer variables de decisión x1, x2, 0, variables de exceso también 0. ¿Okay? Y dejar a las variables artificiales como variables básicas. Y ahí sí yo puedo obtener una solución inicial para comenzar las iteraciones del método simple. ¿Okay? Ahora, lo que es importante es que esto es una solución matemática. ¿Okay? Matemáticamente estamos resolviendo el problema de manera un poco ficticia, ¿cierto? Artificial, porque en cuanto al problema original, al problema real, todavía no lo hemos resuelto. ¿Okay? Estas variables artificiales no tienen sentido de una solución factible al problema eh, original. ¿Okay? Eh, ¿qué, ¿Cuál es la esperanza, digamos, de hacer este tratamiento? Es que vamos a partir con un problema que tiene
que matemáticamente se puede tratar con el método simplex, eh, pero estas variables artificiales vamos a tratar de que lo antes posible salgan de la base. ¿Ok? Porque mientras estén en la base, quiere decir que el problema no tiene solución factible, el problema original no tiene solución factible. ¿Ok? Así que, ¿cómo lo hacemos? Es agregando un coeficiente muy negativo, dado que estamos en un problema de maximización, vamos a agregar un coeficiente muy negativo, ¿ya? El m es una constante positiva muy grande y la multiplicamos por -1 de manera de castigarla en la función objetivo. ¿Okay? Es decir, el tabló inicial tomaría esta forma. Aquí tenemos las variables de decisión, tenemos las variables de... aquí está decisión, acá tenemos las de hasta ahí la holgura, después vienen las de exceso, y aquí están las variables artificiales, y las castigamos con -m. Fíjense que las holgura exceso, nosotros dijimos, las dejamos neutras, ¿cierto? No queremos que tengan efecto en la función objetivo, así que las multiplicamos por 0. Pero las variables artificiales, nosotros sí las queremos castigar, no queremos que estén en una solución. ¿Okay? Así que le ponemos un coeficiente less, agregamos un coeficiente muy negativo. Esto quiere decir que el tabló inicial va a tener esta forma, ¿ya? Va a tener estas m, y bueno, claramente aquellas filas C sub J menos Z sub J que tengan M van a ser las primeras candidatas para ingresar en la solución y esperamos que ingresen, ojalá reemplazando a estas variables artificiales y esas variables artificiales rápidamente salgan de la base y tomen valor cero. ¿Okay? Esa es la esperanza. ¿Okay? Cuando tenemos restricciones de igualdad, ocurre lo mismo. ¿Ya? Para la forma estándar, nosotros no hacíamos nada, porque queríamos tener un sistema de ecuaciones. ¿Okay? Así que si teníamos una ecuación en el problema original, la dejábamos tal cual para la forma estándar. Para obtener la forma tabló, nosotros no podemos hacer las variables de decisión x1, x2, x3, 0, porque nos quedaría 0 igual, perdón, aquí falta un 3, ¿cierto? Esto es 30. Porque si no se podría haber esto no nos funciona. ¿Okay? Así que si nosotros hacemos x1, x2, x3, 0, no se cumpliría que eso sea igual a 30. ¿Okay? Entonces, hacemos el mismo tratamiento que hicimos recién para las variables de las restricciones, perdón, de mayor igual. ¿Okay? Le agregamos una variable artificial y también en la función objetivo va a ser castigada esa variable artificial. Son tratadas de la misma manera. Y esta variable artificial va a ser la variable básica para esta restricción, ¿okay? Cuando comiencen las iteraciones. Como un ejemplo, acá tenemos un problema de maximización con lados derechos positivo o negativo. Lo primero sería eliminar los lados derechos negativos, quedamos solamente con lados derechos positivos, y después deberíamos obtener la forma estándar, agregando variables de slack y surplus, donde corresponde. Aquí no hacemos nada con la igualdad, ya tenemos una ecuación. Acá tenemos que agregar una variable de holgura. Acá tenemos que agregar una variable de exceso. Así que la forma estándar sería esta, con las variables de holgura y de exceso anuladas en la función objetiva. ¿Okay? Esto es, insisto, forma estándar. Y para obtener la forma tabló, la ecuación inicial, ¿cierto? Que habíamos dejado tal cual, tranquila, no nos sirve. Ahora necesitamos agregarle una variable artificial A1 acá. Aquí tenemos una variable de holgura. ¿Cómo sé que es de holgura? Porque tiene un +1. ¿Cómo sé que está de exceso? Porque tiene -1. Y esta es la que tenemos que acompañar, tenemos que ayudarla a encontrar una solución factible. ¿Okay? Lo hacemos agregando una variable artificial. Y las castigamos, por supuesto, tanto la A1 como la A2, las castigamos en la función objetiva. ¿Okay? Eh, Así que ahí ya podemos ver cómo tratar cualquier problema de programación lineal que tenga lados derechos positivo o negativo, de restricciones menor o igual, mayor o igual, o de igualdad.